Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 6:30 en su programa La Salud y Usted. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante y es un programa realmente especial porque estamos de manteles largos, estamos con dos grandes personalidades de la medicina, en especial de la cardiología. El doctor Guillermo González, médico cardiólogo, quien es ya un amigo del programa. Guillermo, bienvenido a La Salud y Usted. Buenas noches, Seferino. E igual, como siempre, con mucho gusto estamos aquí difundiendo los beneficios de saber y conocer las enfermedades del corazón para prevenirlas a tiempo. Claro que sí, y te dejo el honor de presentar a nuestro invitado de lujo, que es una personalidad de la medicina mexicana y del mundo, por supuesto que sí, con sus grandes enseñanzas y con su gran conocimiento acerca de muchas enfermedades cardíacas. El doctor Carlos Jerjes, que esta noche nos acompaña, es una personalidad dentro de la cardiología mexicana. Él es un referente en nuestro país. Él se dedica y desarrolla su profesión en Monterrey, donde él trabaja y donde él ha tenido cargos muy importantes dentro de la medicina institucional, y actualmente se dedica mucho más a la investigación y a hacer este tipo de difundir dentro de los colegios médicos, dentro de las sociedades de cardiología, los conocimientos y experiencias que él tiene de su larga profesión, en donde ha tenido una serie de éxitos que son reconocidos no nada más a nivel nacional, sino que son referentes en las revistas internacionales para poder publicar muchos de los trabajos que nosotros conocemos. El doctor Jerjes es para mí un honor tenerlo con nosotros. Hemos disfrutado mucho y hemos sufrido mucho la preparación de ciertos aspectos para poderlo tener con nosotros. Por eso es que lo estamos disfrutando tanto que esté con nosotros. Doctor Carlos Jerjes, bienvenido a La Salud de Usted. Muy buenas tardes. Y bueno, pues para mí es un verdadero honor estar aquí en Ensenada y poder participar en la reunión de los cardiólogos de esta ciudad, en donde trataremos de discutir algunos puntos importantes de la cardiología, especialmente sobre lo que es el sistema de anticoagulación, que es un tratamiento para evitar que se formen coágulos en diferentes partes del organismo, y es un área de expertise interesante que vale la pena analizar con todos los cardiólogos de aquí. Claro que sí, que vale la pena. Es un tema muy interesante, Guillermo, porque yo creo que nuestro público debe saber, para entrar un poquito en contexto, en tema de esta noche. Bueno, las personas deben de saber, seguramente a lo mejor usted lo sabe, que el corazón es una bomba que su función mecánica es expulsar la sangre hacia todo el organismo, pero en realidad son dos bombas, la bomba izquierda y la bomba derecha, pero para que esta bomba tenga esa función mecánicamente hablando, necesita de electricidad. Es el chispazo que el corazón tiene en forma automática y que genera que el corazón haga su función. Cuando algo no está bien, se crean lo que son las arritmias, y las arritmias cardíacas pueden ocurrir en cualquier momento en un corazón enfermo y bueno, originarse coagulitos que se van formando por la turbulencia de la sangre y viajar a diferentes partes del cuerpo. Entonces hoy el doctor nos va a ilustrar sobre todo qué se debe hacer en determinado momento, cuáles son los problemas más frecuentes. La fibrilación auricular, pues bueno, la más frecuente de todas las arritmias. Y, por supuesto, ¿cuál es el mejor beneficio para usted en un tratamiento? Doctor, ¿algún punto que usted quiera destacar de su ponencia esta tarde? Bueno, un punto importante es que este año se cumplieron los 10 años de los nuevos anticoagulantes, que como ustedes pueden ver, pues ya no son tan nuevos, pero son nuevas moléculas diferentes a los anticoagulantes que usábamos tradicionalmente. Y al cumplirse 10 años, pues una pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué lecciones hemos aprendido con los nuevos anticoagulantes? Ese va a ser el tópico principal.
Pues es muy interesante. ¿Qué te parece, Guillermo, este tópico? Sí, es muy interesante lo que menciona el doctor en relación el descubrimiento de esta molécula que nos vino a dar una gran utilidad para poder manejar este tipo de pacientes con arritmias. Sabemos que el mundo envejece, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en todo el mundo, que se ve principalmente en personas de la tercera edad y que causa, como ya mencionaste, una serie de problemas sumamente serios, invalidantes, algunas veces mortales, si no son atendidos y tratados correctamente. Creo que esta noche vamos a aprender bastante con el doctor Jerjes en relación al manejo de una manera congruente con este tipo de pacientes con la arritmia, que como decíamos es muy frecuente, más de lo que a veces las personas piensan. Ven lo que les digo, amigos, va a ser una plática muy interesante. Usted seguramente va a estar muy interesado en orientarse acerca de su salud, sobre todo en estos problemas que pueden ser la diferencia entre vivir o vivir con una discapacidad o simplemente dejar de vivir. Estamos deseosos de que el doctor Carlos Jerjes inicie su ponencia. Ustedes también, pues prohibido cambiarle. Vamos al primer corte de la tarde. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. ¿Qué les parece? ¿Vamos hacia la plática? Vamos. Pues muchas gracias, doctor Jerjes. Gracias, Guillermo. Gracias. Vámonos. Gracias. Adelante, Jerry. Para mí es un verdadero honor y una gran satisfacción tenerlo con nosotros esta noche, cumpliendo dentro del programa que se estableció de la Sociedad de Cardiología de Baja California, capítulo Ensenada, en este programa de educación médica continua. Cedo la palabra al doctor Jerjes, que seguramente nos abrirá muchas incógnitas que tenemos en cuanto al manejo de los pacientes con fibrilación auricular no valvular en su manejo con anticoagulantes. Bienvenido, doctor Jerjes. Y tratar de presentar con ustedes algunos puntos interesantes de los llamados anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K. La realidad es que el año pasado se cumplieron 10 años. 10 años después de tener 50 años de manejo con solamente antagonistas de la vitamina K, específicamente warfarina o acenocumarina, surgen 4 moléculas en el escenario cardiovascular, las cuales tienen la misma vida media pero diferentes características. Entonces, el objetivo de hoy es presentarles qué lecciones hemos aprendido de los NOACs, y no solamente en la fibrilación auricular, sino en la enfermedad cardiovascular, pensando todas esas enfermedades en donde la anticoagulación es básica. Evidentemente, el fundamento fisiopatogénico de los síndromes vasculares agudos son la trombosis, y estos 3 síndromes están caracterizados por trombosis mural o oclusiva al 100%, y entre los 3 se pueden considerar las 3 causas más importantes de mortalidad cardiovascular a nivel mundial en países desarrollados y subdesarrollados. El punto crítico de esto es cómo tenemos un proceso inflamatorio, el cual está mediado específicamente por la inflamación, y tenemos disparadores como es el estrés, los macronutrientes, las infecciones. Hay que recordar que la mayor incidencia de accidentes vasculares cerebrales, de síndromes coronarios agudos y de tromboembolias pulmonares se observa principalmente en las épocas de invierno, y eso se puede ver en cientos de registros que se han realizado. Y ese contexto de infección y trombosis, de infección y aumento de la incidencia, era un punto que nunca había quedado claro. Generalmente buscábamos lo más simple, frío y vasoconstricción. Hoy hay nuevos elementos como la inmunotrombosis, la cual es disparada por las infecciones y que es un mecanismo paralelo a la tradicional cascada de coagulación. La inmunotrombosis posiblemente explica por qué las infecciones pueden ser factores de riesgo
proinflamatorios y protrombóticos en fases agudas y fases crónicas. Y por supuesto, lo tradicional, diabetes, obesidad e hipercolesterolemia. Miren, aquí en esta parte se encuentran todo lo que es las interleucina 6. La interleucina 6 es un elemento que tiene características protrombóticas muy importantes. Uno de los más importantes es disparar este mecanismo, que es el que a mí me parece más importante, porque la interleucina 6 inhibe la antitrombina 3, inhibe la proteína S e inhibe la trombomodulina. Las dos primeras son proteínas anticoagulantes y la trombomodulina es el anticoagulante natural que se forma en las células endoteliales. Entonces la interleucina 6 es un elemento fundamental para generar un estado protrombótico. Y abajo tenemos la interleucina 8, la cual tiene características proinflamatorias parecidas, pero tiene una parte muy importante que está disparada por la interleucina 1b, que es específicamente la interleucina aterogénica. Entonces pueden ustedes observar cómo a partir de un proceso inflamatorio se vincula con la aterosclerosis. En el extremo izquierdo, aquí tienen ustedes lo que es la fibrilación auricular y aquí tienen un modelo de lo que es la trombosis por fibrilación auricular. Y como pueden observar, pues no sé si se distingue ahí, pero la parte más importante es que aquí se encuentra la interleucina 6. Entonces la interleucina 6 participa dentro del proceso trombótico de la fibrilación auricular. Y si nos vamos a los síndromes coronarios agudos, pues la interleucina 6 forma parte no solamente en la producción de la trombosis, sino también en la producción de la aterosclerosis. Hemos dado una visión y un recorrido por los datos más importantes y las lecciones más importantes que nos han dado los NOACs en estos 10 años. El futuro de los NOACs es importantísimo porque va a haber aún más estudios con indicaciones establecidas y nuevas indicaciones potenciales. Aquí ya el Augustos falló. Y es obvio que el manejo de la anticoagulación es un arte, con NOACs o con antagonistas de la vitamina K. Y que hoy tenemos moléculas que nos permiten encontrar un tratamiento personalizado, buscando acercarnos más hacia la medicina personalizada. Y no solamente hacia la medicina personalizada, sino una medicina con una estetificación más específica y más moderna. Estoy seguro que la troponina de alta sensibilidad es uno de los elementos modernos más importantes y yo no le veo tanta importancia en el síndrome coronario agudo, porque ¿para qué necesito yo una troponina en un enfermo que tiene elevación del ST y dolor? Pues me sirve para después, pero no para nada. Y lo mismo en otras enfermedades, trombolia masiva. ¿Para qué quiero troponina de alta sensibilidad si está chocado el enfermo? Pero en pacientes con factores de riesgo y entre comillas estabilidad, creo que nos pueden establecer y marcar un grupo bien diferente de riesgo alto y de riesgo bajo. En enero de este año apareció un trabajo en la revista del Colegio Americano de Cardiología en donde analizaron pacientes con cardiopatía con angina estable. ¿Y qué hicieron? Les midieron troponina y ¿qué encontraron? Que dentro de las anginas estables había unos con troponina y otros sin troponina. ¿Eso qué significa? Que así como estratificamos otras enfermedades, la angina estable ha quedado en un nicho vacío y no es posible que todos sean estables del mismo riesgo. Y las troponinas hoy nos dan una nueva identificación, nos dan una nueva expresión de que en un paciente estable, angina estable, hay dos grupos, el que tiene troponina alta y el que tiene troponina baja. ¿Y qué encontraron? Mayores eventos adversos en los que tenían troponina. Y otro estudio publicado este año, pacientes que llegaron con infarto o sospecha de infarto a un departamento de urgencias y les tomaron troponina y les hicieron todo y los excluyeron porque no se demostró cardiopatía.
pero los que tenían percentiles por arriba del valor normal, a la larga tuvieron mayores eventos. Entonces, las troponinas, desde mi punto de vista, es un elemento crítico que en el futuro nos va a dar una perspectiva muy importante de la enfermedad cardiovascular. Pues yo les agradezco su paciencia y ha sido para mí un honor estar con ustedes y les agradezco mucho su atención. Regresamos después del corte. Claro que sí, estamos con el doctor de Guglielmo, Manuel de Guglielmo, médico cirujano. Doctor de Guglielmo, ¿qué le pareció esta plática? Fue una plática muy interesante. Se tocaron temas que son de uso muy diario. Hay muchas personas que tienen enfermedades de este tipo y, bueno, enfermedades del corazón, infarto y estas cosas que se ven con mucha cotidianidad, con mucha frecuencia. Y siempre el manejo de estas personas, de cómo tratarlas, de cómo mejorar su calidad de vida en el futuro, pues es muy interesante. Y en este caso pues se tocaron algunos temas bien delicados y que son de necesidad de manejo de mucha gente. Y pues eso lo hizo más interesante aún porque no fueron cosas extrañas, sino fueron cosas muy cotidianas, del muy día a día. Doctor, dígame usted, ¿qué le pareció esta plática que fue tan interesante del doctor Carlos Jerjes? Estuvo muy interesante la plática, un tema abordado muy en general para especialistas, subespecialistas y hasta altas especialidades, pero nosotros nos llevamos un muy buen mensaje para la comunidad. Quisiera mandar el mensaje principal del doctor Jerjes. El mensaje principal que yo me llevo de esta plática es que tenemos que estar más en contacto con los pacientes, sobre todo los que sabemos que tienen riesgo. A veces los mismos pacientes no saben y nosotros sí sabemos. Nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de estarlos viendo más seguido. Las consultas, ¿cuáles riesgos me refiero? La presión alta, los pacientes que estuvieron hospitalizados por dolor precordial, o sea, dolor en el pecho. Entonces, estarlos vigilando, a pesar de que no hayan tenido un infarto como sí o no hayan tenido un procedimiento invasivo como un cateterismo, hay que estarlos vigilando. Entonces, me gustaría dar ese mensaje a la comunidad que pues hay que estar yendo al médico precoz antes de las complicaciones más graves, siendo el infarto y la muerte o arritmias. Esa plática, pues obviamente que va muy dirigida a ustedes, que son intervencionistas. El doctor Carlos Jerjes ha hecho realmente magistral su exposición, sobre todo de la conveniencia de ciertas cosas y de que se debe individualizar, ¿no? Que nunca puedes generalizar y romper algunos tabús, que eso sí me gustó mucho. ¿Qué opinas? Sí, pues mira, es muy interesante porque eso es lo que está de moda y es lo que hemos estado viendo. A lo largo de la vida del ser humano, ha habido diferentes enfermedades que han sido la principal causa de muerte. Hace mucho tiempo nosotros eran las infecciones, pero actualmente son los coágulos. Entonces, pero se manifiestan de diferentes formas estos coágulos. Pueden manifestarse a nivel de los pulmones, con embolia pulmonar, a nivel del cerebro, como la embolia cerebral, o que le llaman el derrame, le llaman algunas veces, pero sigue siendo eso, coágulos que ya sea que se forman en el cerebro o que se van para el cerebro. Los coágulos en las coronarias, que eso es ese es el sustrato para el infarto del miocardio. Entonces, de lo que se ha escuchado es acerca en realidad, del principal asesino del ser humano. Entonces, existe una amplia gama de medicamentos que nos confunden algunas veces porque se le parecen y tratamos de atacar los coágulos de diferentes ángulos, pero pues lo que nos platicó el doctor pues de una forma muy atinada y de una forma muy estratégica, pues cómo abordar estas patologías. Continuamos en la salud de usted. Estamos con uno de los médicos cardiólogos más prestigiados y con más reconocimiento en nuestra ciudad y en nuestro estado, el doctor Miguel Ángel Luviano, un amigo del programa La Salud de Usted porque ha estado con nosotros varias veces. Miguel Ángel, gracias, es un honor recibirte. Gracias aquí por la invitación también y por poder darme la oportunidad de participar también. ¿Qué te pareció la plática del doctor Carlos Jerjes? Esta plática que yo creo que estuvo tan bien expuesta y que nos deja también muchas inquietudes. Fíjate, me gustó mucho que hizo un resumen de varios estudios, varios análisis, metaanálisis y de la utilidad de estos nuevos tipos de medicamentos.
Actualmente podemos usarlos con mucha confiabilidad porque ya no se somete al paciente al riesgo de sangrado que teníamos antes con los medicamentos que eran los vitamina K inhibidores, ¿no? Los anticoagulantes dependientes de vitamina K. El riesgo de sangrado era mucho y ya hay estudios multicéntricos a gran escala que han demostrado el beneficio de este tipo de medicamentos. Con todo lo que presentó él, tratamiento de arritmias, inclusive hay nuevas indicaciones de este tipo de medicamentos en dosis más bajas para enfermedad venosa o arterial periférica y también para los eventos en forma de prevención. Eso es importante. Forma de prevención que es lo importante. Ya sabes que en la medicina tenemos que actuar o a veces muchas veces nomás tenemos que tratar las secuelas de la enfermedad, a veces que tenemos que retardar la enfermedad y lo ideal sería prevenir la enfermedad. Interesante la plática del doctor, el cardiólogo Carlos Jerjes, ¿no lo cree usted? Yo creo que nos abre un panorama muy interesante, un panorama muy importante y ha sido puntual en que se debe individualizar esos tratamientos, pero usted es el que tiene la palabra, acudiendo con su médico de confianza, tratando de prevenir cuando tiene algún factor de riesgo, como es la obesidad, la hiperlipidemia, o sea, tener el colesterol, los triglicéridos altos, como es la diabetes o la hipertensión, o una vida sedentaria, o una vida con mucho estrés. Hay que acudir a su médico, seguramente le dará una mejor información. Bueno, pues con el gusto de siempre nos despedimos de ustedes esta sesión. Y recuerde que el próximo sábado, al punto de las 6:30 de la tarde, usted tiene una cita con un servidor, doctor Seferino Zamudio, en La Salud y Usted. No falte, en cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Hasta la próxima.